Señor les bendiga, mis queridos amigos, hermanos, en esta preciosa tarde, tarde de viernes 17 de julio. Privilegio enorme una vez más poderme reencontrar con cada uno de ustedes a través de estos medios, de esta manera virtual, creyendo en el Señor de que cada uno de nosotros tenemos algo que recibir esta maravillosa tarde. Así de que me da mucho gusto de que haya tomado en bien apartar este tiempito para que usted y yo podamos meditar un poquito en la palabra, meditar un poquito en lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros en esta maravillosa tarde. Gracias le damos a Dios por la maravillosa lluvia que nos permitió recibir hoy temprano, y eso hace un día especial, un día maravilloso, un día en el cual pues estamos agradecidos con Él por todas las cosas maravillosas que hace. Así de que me place tener este privilegio una vez más, y creemos en el Señor de que esta tarde va a ser una tarde de bendición, una tarde maravillosa en la que usted y yo vamos a venir cara a cara con la palabra. Así de que le invito en el nombre de Cristo Jesús de que vengamos en palabras de oración y pongamos este momento en sus manos. ¿Le parece? Bendito Padre que estás en gloria, muchas gracias. Porque una vez más, Señor, tu misericordia, tu amor, tu bondad se refleja para con cada uno de nosotros. Señor, este día tú lo has hecho perfecto, este día lo has hecho ideal para que nosotros podamos buscar de tu rostro, para que vengamos detrás de ti, Señor, porque tú llevas abriendo caminos por nosotros, Señor amado. Tú estás obrando en cada uno de nosotros. Tú estás haciendo cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, Padre, en este momento en el cual no estamos habituados, pero creemos de que con la dirección tuya, Señor, vamos a sobresalir, vamos a salir adelante, Señor, vamos a sobrellevar estas circunstancias que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en tus manos ponemos esta oportunidad. Ponemos en tus manos, Señor, la gracia que tú has puesto. Ponemos en tus manos, Padre, este momento. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada una de las personas que estarán sintonizando este programa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, ministranos. Ministran de tal manera que podamos recibir, Padre, ese aliento, ese consuelo, esa exhortación, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nos disponemos a escucharte, Señor. Nos disponemos a recibirte. Nos disponemos, Señor, a ser sensibles a tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bienvenidos una vez más. Tarde de viernes. Tenemos una oportunidad maravillosa en esta preciosa tarde, como decía hace un momento, de meditar en la palabra. Usted y yo tenemos un panorama bíblico en el que estamos siguiendo desde ya un par de meses en el cual, pues, en lo personal, soy honesto en sincerarme con ustedes. Estoy siendo edificado de una manera muy maravillosa. El Señor me está enseñando a través de esta herramienta en la que creí nunca poder poner mis manos en ello, pero ahora resulta ser de que estamos trabajando de esta manera. Le pido en el nombre del Señor de que esta tarde recibamos lo que nos toca recibir. Es cierto, durante lo largo y ancho del estudio a veces hay palabras de que nos confrontan, hay palabras de que nos ponen cara a cara, nos ponen al descubierto. Le digo, me estoy sincerando con ustedes, hay palabras de que me han martillado en el espíritu. Hay palabras de que he sentido la necesidad de venir de rodillas delante del Señor y decir, Señor, nunca lo había visto de esta manera hasta que veo tu palabra, hasta que escucho tu palabra, hasta que tu palabra viene al oído y penetra al corazón y baja a manera de que hace cambio. Así de que nos vamos a disponer en este momento. Le pido en el nombre del Señor de que saque su Biblia. Si tiene que apuntar, apunte. Tómese el tiempito. Tal vez tengamos nosotros una hora y segunditos, minutitos, en el cual no nos alcanza el tiempo. La Biblia es tan extensa, en el que si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos dejamos llevar por nuestro Señor Jesucristo, podemos tener la certeza de que la palabra nos edificará de tal manera que podemos recibir de ella. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Así de que vamos a entrar en materia. Quiero hacer una pregunta. Siempre comenzamos con preguntas. ¿Cuántas personas alimentó el Señor Jesucristo en ese milagro? El milagro de la alimentación de las multitudes. Usted me puede decir, fueron 5,000. Puede decir, fueron 4,000. Puede ser 15,000. Si usted sabe la respuesta correcta, la dice en este momento, y si me dice, pues bueno, fueron 20,000, fueron 1,000, fueron 2,000, le invito a que se quede hasta el final. Si le pregunto cuántos peces
fueron los que multiplicó el Señor Jesucristo? Me puede decir, pues fueron muchos, o fueron dos, o fueron cuatro, o fueron seis. Así de que detallitos pequeños en los cuales pues, vamos a estar meditando a través de este estudio. Así de que vamos a entrar en materia y le pido en el nombre del Señor de que nos dispongamos, vamos a ver si funciona esta situación. Ya tenemos días de que no trabajamos en ello, pero entramos en materia. Panorama bíblico. Ahora nos toca hablar del tercer viaje por Galilea. Tercer viaje por Galilea. ¿Viaje de quién? De Jesucristo y sus discípulos. Recordamos de que hace un par de semanas de que Él ha venido trabajando con sus discípulos. Él ha venido estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Él está empoderando a sus discípulos. ¿Para qué? Para que el ministerio siga, siga y siga. Y hasta la fecha de hoy, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo sigue funcionando. Así de que tenemos el tercer viaje por Galilea y como subtítulo vamos a tener alimentó a 5,000. 5,000 personas que alimentó, así de que este estudio va a estar bastante extenso en varios aspectos, porque tenemos que ver acerca del panorama bíblico, lo que sucedió antes, darle un preámbulo, el antes, en el momento, en el después, en el que usted y yo vamos a meditar en ello. Así de que vamos a leer un poquito en esto. Le pido en el nombre del Señor de que nos dispongamos. Leemos, dice, ministerio en Capernaum, Jerusalén y Nazaret. Esto es antes de lo que viene a mediados del estudio. Dice, Jesús regresó a Capernaum y asistió a un banquete que Mateo había preparado. Los fariseos lo criticaron y Jesús les contestó, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y a los discípulos de Juan contestó con la parábola de los odres. En Capernaum sanó a una mujer que con fe tocó sus vestiduras, resucitó a la hija de Jairo, devolvió la vista a 2 ciegos y curó a un endemoniado. Alabó a Juan el Bautista diciendo que era más grande que los profetas y el mensajero profetizado en Malaquías. Subió a Jerusalén y sanó a un hombre cojo junto al estanque de Betesda. Predicó sobre el juicio y la resurrección. De ahí partió a Nazaret, donde fue causa de bochorno para su familia. La gente no lo reconoció como Mesías, pues conocían a su familia y no la aceptaban. Mire lo que está pasando aquí. Están sucediendo todos estos acontecimientos. La semana pasada hablábamos acerca de los endemoniados, el endemoniado gadareno y todo eso. Entonces, también estamos hablando de que Jesucristo tiene poder sobre los fenómenos naturales, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la vida y la muerte, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre todas las cosas que a usted y a mí nos causan pavor, nos causan temor. Estamos viendo de que en este panorama se nos especifica de que Jesucristo en ese momento, mucha gente venía a Él con toda la esperanza, así como usted y yo podemos venir en este momento, con toda la esperanza de que Él haga algo por nosotros, por la situación en la que estamos, sabiendo de que hay situaciones en la vida de que no hay nada ni nadie que pueda solucionar nuestra necesidad, sino nuestro Señor Jesucristo. Vino esta mujer que mostró un grado superior de fe, en el cual ella no le importó, se arrastró a como pudo sobre la multitud y tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, y esa fe que nació en la necesidad de esa mujer permitió de que un milagro sobrenatural ocurriese en la salud de ella. Podemos entender de que resucitó a la hija de Jairo también. Entonces, sabíamos de que había echado fuera la legión de demonios que tenía el gadareno. Entonces, vamos a entender de que el Señor Jesucristo en su ministerio encuentra una gran necesidad aquí en la tierra. Teniendo en cuenta que han pasado 400 años y 32 años han transcurrido desde que Él vino a la tierra y se nota esa gran necesidad. Entonces podemos entender de que a través de este panorama está bien plasmado de que la necesidad de la humanidad está al día a día con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que vamos a seguir leyendo y vamos a tener en cuenta de que hay varios aspectos. Juan el Bautista había sido encarcelado. Si volvemos un par de días cuando nos damos cuenta del ministerio de Juan el Bautista, meditamos nosotros en que él había sido encarcelado. ¿Por qué? Porque se metió en un problema. Fue intencional o intencional. Él llegó a una circunstancia en que acusó a Herodes de haberse metido con la esposa de su medio hermano, Felipe. Entonces,
Él está preso. Cuestión por decir así, plan divino, cuestión porque él se lo buscó, cuestión porque su ministerio, su prédica era tan fuerte. Entonces, pero él vino a caer en manos de Herodes y estaba preso. Resulta ser de que los días de Juan el Bautista ya estaban contados. Y aquí es donde nosotros vamos a entender de que de aquí depende el impulso al ministerio pleno de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y leemos al tema que tenemos hoy en este día, que se titula El tercer viaje por Galilea. Dice, en su tercer viaje por Galilea, Jesús fue informado que Juan el Bautista había sido ejecutado. Veíamos en la imagen que estaba preso, pero en esta circunstancia él ya fue ejecutado. ¿Por qué? Porque la hija de Herodías, Salomé, ella hizo un baile en frente del rey, por decir así, en la fiesta de cumpleaños del rey, del emperador, del rey, por decir así, Herodes. Ella bailó. Y tanto fue la gracia que causó delante de Herodes de que le prometió lo que pidiera. Obviamente lo que pediría ella no se lo esperaba. ¿Por qué? Porque él tenía bastante temor a Juan el Bautista. Él escuchaba las prédicas de Juan el Bautista. Él escuchaba el llamamiento que hacía. Entonces, la madre de Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, cuando ella bailó por el rey, hizo ese show de danza, de baile, el rey ya se había comprometido y claramente la cabeza de Juan el Bautista fue servida en un plato de plata, en una charola de plata. Entonces, Juan el Bautista ha sido ejecutado. Dice, enseñó a sus discípulos diciendo, mirad los campos porque están blancos para la siega. Queriendo decir en esto, hermanos, de que hay gran necesidad. Hay cuánta gente que Juan el Bautista ya dejó con aquella inquietud de que el Mesías había de venir y que ya anda alrededor. Entonces, después se envió de dos en dos a predicar. Cuando regresaron, informaron a Jesús sobre lo que había acontecido durante su viaje. Jesús los envió a que descansaran, pero viendo a las multitudes, se compadeció y les predicó. Fue entonces cuando alimentó a 5,000 personas. Señor Jesucristo está trabajando arduamente en manera de empoderar a sus discípulos, de enseñarles, de darles a ellos todas las herramientas que van a necesitar cuando Él ya no esté. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, la estadía de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra era temporal. Él no venía con planes de vivir una eternidad aquí en la tierra, sino que su morada está en el cielo, donde usted y yo tenemos planes de ir. Así de que quiera Dios de que seamos vecinos por allá. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en lo que concierne a esta presentación. Leemos, en el tercer viaje de él, ahora vamos a leer la palabra de Dios en la cita que tenemos en Marcos 6:30 al 44. Si tiene usted su Biblia ahí a la mano, subraye ahí lo que encuentre importante, subraye lo que considere de que va a ser de utilidad en algún tiempo de su vida o su crecimiento espiritual. Esta cita bíblica la encontramos en Mateo 14, 13 al 21, como Lucas 9, 10 al 17 y Juan 6, 1 al 14. Y la leemos juntos. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho cuando Él les había mandado a evangelizar, a predicar, y lo que habían enseñado. El versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Escuche bien esto. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Era tanto la necesidad, hermanos. Versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Mire qué maravilloso lo que está sucediendo. Jesucristo ha tenido una noticia la que acabamos en el preámbulo, en la presentación, en el principio de que Juan el Bautista, después de haber sido preso, también ya fue ejecutado. Mire, Juan el Bautista pasó una circunstancia bien crítica, en la que nos hace reseña de que aún teniendo un grado espiritual aceptable delante de Dios,
no hay siervo ni sierva de Dios de que en una etapa de la vida pueda ser confrontado a lo que cree. Juan el Bautista, él le mandó a preguntar a Jesucristo si era el Mesías, el que había de venir. ¿Por qué? Porque estando en la cárcel, estando ya a punto de ser ejecutado, déjeme decirle de que cualquiera, por muy espiritual que sea, siente aquel vacío, siente aquella necesidad de que, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo he venido a caer en esto? ¿Por qué pasa esto y lo otro en mi vida? Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesucristo si era el Mesías, el anunciado, el que debía de venir. Obviamente le respondió que los ciegos veían, los cojos andaban y que la gloria de Dios se estaba manifestando. Habían tantos milagros en los cuales llevaron la noticia a Juan el Bautista y claramente pues desde allí ya nos damos cuenta de que él fue ejecutado. Pero aquí viene un detalle importante. Jesucristo le dice a sus apóstoles de que vengan. Ellos vienen de evangelizar, ellos vienen de predicar la palabra. En ese momento Jesucristo los llama a un lugar aparte y le dice, vengan, vayamos a un lugar apartado, a un lugar tranquilo, un lugar, por decir así, un retiro espiritual. Pongámoslo de esa manera. Obviamente no dice la Biblia fuera un retiro espiritual, pero déjenme decirle algo. Cuando uno tiene una noticia dura, una noticia difícil de sobrellevar, como que es necesario tomar un momentito a solas con Dios, tomar un momentito a solas con el Señor Jesucristo. Cuando la pérdida de un ser querido, cuando hay una situación apremiante en la vida, es necesario a veces venir en la intimidad de su hogar o a la distancia, a apartarse de todo el bullicio y venir y platicar con Dios. Sincerarse con Dios y decir, Señor, yo necesito consuelo, dame ese consuelo que solamente tú puedes dar. Jesucristo invita a sus discípulos a que vayan a un lugar apartado, un lugar desierto, dice el versículo 31, a descansar un poco. Pero dice de que eran muchos los que iban y venían. Y había un vaivén, valga la redundancia, de gente que andaba alborotada, buscando a Jesucristo, buscando a dónde estaba el Mesías, buscando a dónde estaba el hacedor de milagros, buscando a dónde estaba aquel que estaba conmocionando el pueblo en ese momento, teniendo en cuenta de que este lugar ahorita nos dice de que es un lugar desierto y aislado, desierto y aparte. Dice, vamos a ir más adelante y leeremos el resto de la palabra del Señor, donde dice, y cuando era muy avanzada la hora, vamos a ponerlo un poquito más amplio, dice, y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Versículo 38, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Mire qué maravilloso esto, lo que estamos leyendo en esta oportunidad, en el que los discípulos han sido llevados para un retiro, hacerse aparte del bullicio, hacerse aparte de toda la conmoción que hay en el lugar. Pero la gente está pendiente de lo que está sucediendo alrededor y ellos están en expectativa, con aquella necesidad y no perdiendo ninguna oportunidad. Hay una hambre y una sed de que Dios obre en la vida de esa gente. Hay un cambio un avivamiento que se está viendo en esa región en la que nadie se quiere perder ninguna oportunidad. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta de que los discípulos ya están teniendo en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ellos están teniendo una participación bastante activa en la que la necesidad ya es grande. Se recuerdan de que Jesucristo había mandado 70 la semana pasada, donde venían contentos de que aún los demonios se sujetaban a ellos. Y eran 70 discípulos y los mandó de dos en dos. Prácticamente ya tenía dos grupos de 35 en los que iban abarcando las regiones aledañas. Y en lo que toda esa gente, cuando estaba llegando la noticia a ellos estaban viniendo para ver si era cierto lo que estaban hablando los discípulos a los que les había dado la comisión el Señor Jesucristo de ir y llevar el Evangelio. Entonces,
Resulta de que en el momento que ellos están buscando un momento de tranquilidad, obviamente somos de carne, somos de huesos, somos humanos, y en una etapa de la vida o en un punto del día de nuestra vida ajetreada, necesitamos buscar el descanso, pero también tanto como descanso físico como descanso espiritual. El descanso espiritual viene a suceder cuando usted y yo buscamos de Dios de una manera entregada, cuando estamos en espíritu y en verdad orándole cara a cara, por decir así, de uno a uno. A veces se siente bonito estar en multitud buscando la presencia del Señor, pero qué maravilloso es cuando a la soledad, cuando en la intimidad de su hogar, cuando allí en la puerta cerrada usted encuentra esa tranquilidad, ese aliento, esa paz, esa respuesta que solo la puede recibir cuando hay un silencio cuando ya todo lo ajetreado de la vida se ha calmado. Jesucristo está buscando eso con sus discípulos y los invitó al otro lado. Ahorita vamos a ver el lugar y la localización, a dónde es que está sucediendo este evento. Así de que vamos a seguir leyendo. Dice, entonces, permítame por favor, ah, ahora sí, dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Dice el versículo 42, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Mire qué interesante esto. Hay 2 peces y 5 panes. Unos escritos dicen que panes de cebada, que es comida de pobre. Nos dicen de que esto y lo otro. La pregunta que hacíamos hace un momento, ¿cuántas personas alimentó Jesucristo en este milagro? Podemos entender, hermanos, amigos, de que de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo en su estancia aquí en la tierra, este milagro es uno de los más importantes relatados en la Sagrada Escritura, por no decir quizás el más importante. ¿Por qué? Porque es un milagro de que está relatado en los 4 evangelios, sabiendo de que hay 3 evangelios que hemos venido hablando que son sinópticos, que son similares, que miran de una perspectiva, de un ángulo diferente, pero miran lo mismo. Entonces, pero aquí hay algo curioso de que los 4 evangelistas, ellos narran este acontecimiento que fue verídico. Hoy podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver de que le dio de comer a mucha gente? Para usted y para mi persona, en estas circunstancias podemos decir, bueno, le dio de comer, le dio de comer. Hoy en día se hacen tantas obras de caridad de que uno hace grandes banquetes y va a regalar comida aquí y allá. ¿Por qué? Porque hay un momento de abundancia, un momento donde hay prosperidad en esta nación, como en otras naciones del mundo donde hay prosperidad y mucha gente tiene necesidad de lo físico, de lo natural. Entonces se nos hace más fácil preparar unos cuantos platitos de comida y llevarlos a la gente, cuando en realidad a veces la necesidad que la gente tiene no es de comida, sino una necesidad espiritual. Joven fui, decía el salmista, y he envejecido. Nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Obviamente nosotros pues ahora estamos casi a la inversa, ahora estamos en exceso de pan. Si puede entender, estamos mejor ya no más pan. ¿Por qué? Porque nuestra situación de salud como que empeora día a día. ¿Por qué? Porque hay abundancia de pan, hay abundancia de comida. Entonces cuando hablamos de este milagro, de este acontecimiento, como que lo pasamos en alto. Bueno, sí, le dio de comer a 5,000. ¿Cuántos lugares de beneficencia aquí en esta nación pueden darle de comer a 10,000, a 20,000 personas, si es posible? Y dejamos este acontecimiento como un asunto de tercer plano, donde no hay importancia, donde no hay relevancia a que tomarle cuenta. Pero aquí es donde vamos a entrar en materia y nosotros a través de este panorama vamos a ver lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros a través de esta enseñanza, sabiendo de que los tiempos están cerrándose. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Así de que es necesario de que usted y yo nos preparemos para lo que viene. Veamos, aquí está ya una breve panorámica de lo que estamos viendo nosotros. Jesucristo, quiero hacer remembranza una vez más, hermanos, amigos que nos sintonizan. Cada vez que usamos fotografías o estas
presentaciones ponemos la imagen de un personaje que representa al Señor Jesucristo. Obviamente no es nuestro Señor Jesucristo, no es la persona, no es la imagen a venerar, no es nada por el estilo, simplemente por asuntos didácticos y para tal vez una herramienta de poder nosotros entender lo que queremos aportar. Se usan estas imágenes. Obviamente hay muchas personas que dirán, pues no, esto no es permitido, no es bíblico, no es apostólico, no es esto ni lo otro. Desde que le pido en el nombre del Señor que lo veamos de una manera con mucha madurez. Amén. Así de que vamos a seguir y veamos lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros en esta oportunidad, teniendo en cuenta de que hay tanto que usted y yo necesitamos aprender. Hermanos, está viendo un avivamiento, está viendo una necesidad, está viendo de que la gente busca al Señor Jesucristo con necesidad. Necesidad de comida, necesidad de milagros, necesidad de verle a Él, de conocerle, en el cual hoy en día podemos traerlo a nuestra vida cotidiana. ¿Con qué necesidad buscamos usted y yo a nuestro Señor Jesucristo hoy en día? Tal vez, como decía hace un momento, tal vez no para que nos dé de comer, tal vez con necesidad de un milagro, tal vez con necesidad de esto y lo otro, pero tenemos en cuenta de que el tiempo pasa y usted y yo tenemos necesidad de buscarle a Él en gratitud, de buscarle a Él con necesidad espiritual, con necesidad de que llene nuestra alma, de que nos prepare para el momento cuando Él venga. Porque tenemos en cuenta, hermanos, de que los días son cortos, los días están llegando. Veamos esta oportunidad. Estamos viendo que Jesucristo ya lo golpeó la gente. Vamos a ver una observación en la que estaremos haciendo uso de los 4 evangelios para que nos den una perspectiva, un ejemplo o una explicación del tiempo, del lugar, de la época donde estaba ocurriendo este maravilloso milagro. Resulta ser de que este milagro, hermanos, amigos, es confundido por otro milagro. ¿En qué otro milagro es confundido? Es confundido en el milagro de la alimentación de 4.000. En esta oportunidad, este milagro que lo relatan los 4 evangelios, habla de 5.000 personas. Si usted va a su Biblia, busca en Mateo 14, como en Marcos 6, en Lucas 9 y en Juan 6, encuentra de que esas 5.000 personas que el Señor Jesucristo alimentó, contando simplemente a los hombres. Dice que, por decir así, a los más hambrientos, los más comelones son los que fueron contados ahí. ¿Por qué? Pues no contando las mujeres ni los niños. Entonces, si hace la matemática, bueno, fueron 5.000, pero si cada hombre llevaba a su esposa, ya eran 10.000. Y si eran productivos y llevaban descendencia, están hablando de 15.000 por si tenían un hijo o si es posible más. Entonces, está viendo de que hay un milagro grandísimo que desenvolver aquí. Darle de comer a 5.000 personas, imagínense todo el protocolo que lleva de preparación. A veces tenemos actividades en la iglesia, en los lugares de congregación, donde siempre yo me quedo fascinado de cómo las hermanas, el Señor las usa de una manera maravillosa en la cual ellas, si es que con qué exactitud el Señor les permite cocinar para la cantidad de personas que van a estar asistiendo. Entonces, imagínese usted cocinando para 5.000 personas. ¿Cuánto tiempo tiene que llevar para preparar, para hacer los preparativos? ¿Cuánta materia prima? ¿Cuánto requiere de estar sumamente preparado, saber lo que está haciendo? Entonces aquí vemos de que este milagro, tal vez lo dejamos pasar así por así, pero tiene mucho que ver. La misma Biblia también en Mateo 15 y Marcos 8 nos habla de la alimentación de 4.000. Estos 4.000 ocupó 7 panes, el Señor Jesucristo, y unos peces. En cambio, en la alimentación de 5.000, Él ocupó 5 panes y 2 peces. Entonces, podemos tener nosotros en la confusión de que, bueno, así como el Gadareno, en Mateo dice que fueron 2, y en Lucas dice 1, y hay una discrepancia en numeración de cuántos endemoniados, cuántos personajes se está hablando en la Biblia, pero aquí
no hay asunto de equivocación alguna en el aspecto de que la Biblia relata de dos acontecimientos diferentes, en los que también su palabra dice en Mateo 16, dice, 16:9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Está dando un ejemplo. En el 10 dice, ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas canastas recogisteis. O sea que no hay asunto de duda o de mala interpretación o de mala escritura, de que ella, no, son dos acontecimientos diferentes. Alimentó a 5.000 y alimentó a 4.000. Milagro que el Señor Jesucristo hizo a los ojos de toda esa gente que le seguía, a los ojos de todos esos discípulos que le seguían. Pero mire, veamos lo que dice hablando del lugar, a dónde sucedió esto. Dice en Mateo 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad, en una barca, en un lugar desierto y apartado. Esto es lo bonito, la relación que nos dan los evangelios, donde no simplemente en un evangelio nos vamos a querer inventar nosotros, bueno, ¿a dónde fue el lugar? ¿Fue aquí o fue allá? No, no, no. Los mismos evangelios nos relatan el lugar preciso donde ocurrió esto. Mire lo que dice Lucas 9:10 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Aquí ya estamos teniendo una pista. Dice Mateo, un lugar desierto y apartado donde se ocupaba barca para ir. Aquí ya nos está diciendo Lucas de que es Betsaida. Entonces, mire lo que dice Juan. Juan 6:1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, el lago de Tiberíades, mar de Tiberíades. O sea que entre los evangelios aquí ya tenemos nosotros una pista de dónde ocurrió el lugar, a dónde Jesucristo se llevó a sus discípulos, a dónde él ocupó este momento. Así de que vamos a ver en este mapita, por decir así, el lugar donde ocurrió. Permítanme un segundo, vamos a ver si lo hacemos un poquito más grande para que lo vean. Nos dice, si puede ver usted abajo, donde dice que está Tiberias, el lago de Galilea tiene nombres diferentes dependiendo de qué lugar donde usted entre, o los discípulos entraban, perdón. Allí era el nombre que se le atribuía. Tiberias o Tiberiades, como Magdala, de donde es María Magdalena, como donde está el punto rojo que dice que es Capernaum. Más arriba están dos lugares donde dice Corazín y Betsaida. Luego vamos a entender de que hay lugares en los que la Biblia lo relata de una manera muy, muy especial, en lo que podemos nosotros ver de a dónde es que Jesucristo se va a transportar, de a dónde de que Él va a llevar a sus discípulos, y aquí es donde vemos donde Él se desplaza, de Tiberias al lugar de Betsaida. Betsaida y lo que es Corazín y Betsaida son ciudades que fueron malditas. Son ciudades de que viendo tantos milagros del Señor Jesucristo no quisieron escuchar, no quisieron entender, no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta nosotros de que hay personas de que viendo los milagros, escuchando las maravillas que Jesucristo hace, recibiendo en sí ellos mismos milagros y aún no creen. Entonces aquí vemos de que la gente, al darse cuenta de que Jesucristo, él se había montado una barca y se dirigía ya de Tiberias, ¿para dónde? Para Betsaida. La gente hizo algo sorprendente. Le siguieron a pie. Le siguieron a pie y rodearon el lago. Y dice la Biblia de que unos llegaron hasta más antes que ellos en barca. Entonces, podemos entender de que el lago de Galilea no es tan grande, unos 12 kilómetros por 22 o 24 de largo, 12 kilómetros de ancho. Pero imagínense caminar o correr por toda la ribera, por todas las orillas del lago, del mar de Galilea, y llegar adelante donde Jesucristo buscaba encontrar un lugar de descanso, un lugar de donde Él venir a un momento íntimo con sus discípulos y traerlos a un descanso. Entonces, vemos más adelante de que después de que ha acontecido esto, después de que ellos han dado, y mire cómo está la situación, en lo que el Señor nos pone a nosotros en la misma página. Ayer nuestro hermano Carlos nos estaba haciendo relevancia acerca de este pasaje bíblico, en el que ayer estábamos haciendo los preparativos y cuando estaba escuchando
Mi corazón fue tocado en el aspecto de que estamos en el mismo sentir, estamos en el mismo espíritu, estamos en la misma necesidad de lo que el pueblo está viviendo en este momento. Y podemos ver de que aquí es donde Dios se manifiesta, y les puedo decir con toda sinceridad, cuando Dios está en medio de lo que está sucediendo, Él es el que respalda. A través de esto, lo que estamos haciendo, hermanos, tal vez me tome un segundito en esto, no es cuestión de que quisiéramos hacerlo, no es cuestión de que nos sentimos cómodos ya y aquí, pues ya no me muevan de aquí, no, no, no. El congregarnos, hermanos, el tener nosotros oportunidad de vernos cara a cara, no lo reemplaza absolutamente nada. Esta situación, esta herramienta que se nos ha permitido es simplemente un reemplazo temporal por las circunstancias que se están viviendo. Pero tenemos en cuenta de que el momento preciso en el que Dios nos permita regresar, tendremos la oportunidad de estrecharnos y de vernos cara a cara una vez más. Así de que, volviendo al punto, me da mucho gusto de que el Señor nos pone en la misma página, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, a través de su palabra. Así de que, volvamos al tema. Jesucristo, después de que ha hecho el milagro, que le ha dado de comer a 5,000 hombres, no contando las mujeres ni contando los niños, Él decide enviar a sus discípulos de regreso. Ellos salieron de Tiberias para Bethsaida, pero ahora Él les manda de regreso para Capernaum. Entonces les dice, váyanse adelante, yo voy a despedir a la multitud mientras yo subo al monte a orar. Jesucristo, Él tenía la necesidad de ir a lo que Él había predispuesto en su corazón, ir a buscar del Padre, ir a buscar de Dios, ir a buscar ese momento de entrega, ese momento a solas, ese momento que edifica, ese momento que llena el Espíritu. Entonces manda a sus discípulos de regreso a Capernaum, cuando aquí sucedió algo bastante fuerte. Los discípulos fueron tomados por sorpresa. Ellos recibieron un detalle grande. Cuando ellos ya van de regreso para Capernaum, ellos van en la barca, Jesucristo no va con ellos. Él decide irse más tardecito, después de haber despedido a la multitud. Y es aquí donde acontece este evento maravilloso, donde los discípulos fueron investidos por una gran tormenta. Mire, el lago de Galilea, según lo relatan los que conocen los escritos que hay, es un lugar que está en medio de dos cordilleras en las que los vientos son bien recios, donde de la noche a la mañana se puede levantar una tormenta grandísima. Hace un par de meses yo iba por una región de Nuevo México. Me mandaron para un lugar que se llama Farmington, Nuevo México. Y había un paisaje, un panorama tan bonito, siempre que yo paso por ese lugar o pasaba, me llama la atención y me imagino de que los lugares o el terreno de Nuevo México es así como Israel. Y fíjese que veía unas llanuras grandes, llanuras así, venía de bajada en montaña y una gran llanura, abierto por todos lados, pero las montañas hacia los costados. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, se vino una tormenta de montaña que le llaman ahí. Mira, hermano, sacudió la carga que traía, así es que yo sentía perder la dirección del camión. Entonces, me traía a pensar, un lugar así similar, un lugar como es el mar de Galilea, los vientos han de ser recios, los vientos han de ser bastante significativos en el aspecto de que si no sabe navegar muy bien, peligroso lo arrastra la corriente. Y entonces aquí viene a pasar esta circunstancia, lo que nuestro hermano Carlos nos hacía relevancia ayer, de que hay momentos en la vida que nos sentimos hundir. Hay momentos en la vida donde tenemos nosotros duda, tenemos momentos difíciles donde decimos perecer, donde sentimos de que ya no hay oportunidad, que hasta aquí llegó nuestra circunstancia de vivir, que hasta aquí tenemos oportunidad nosotros de seguir pregonando. No, Jesucristo está en control. Si usted se ha puesto en las manos del Señor, Él está en control. Y donde quiera que usted se encuentre, cuando usted le clama, usted lo puede encontrar. Jesucristo hizo algo especial en esta circunstancia. Cuando sus discípulos casi naufragaban, cuando ya estaban por ser investidos, Él se les apareció, vino caminando sobre las aguas. Los discípulos, ellos pensaban de que era un fantasma. Y hay un evangelio que lo relata donde dice de que al verlo a la distancia, él dijo, no se preocupen, soy yo. ¿Y cómo podemos saber si eres tú? Entonces dice Pedro, saben que Pedro siempre ha sido un poquito arrebatado. Ese Pedro es único, ese Pedro se identifica con muchos de nosotros, en el cual pues fue el único donde dijo, no, pues si eres tú, haz de que yo vaya a ti.
Ven, Jesucristo le da la autoridad de que vaya. Me imagino los demás discípulos ahí riéndose, este Pedrito está loco. Se va a tirar al agua a querer caminar. Y mire que Pedro se tiró al agua y caminó. 3, 4 pasitos pudo haber dado, pero caminó sobre las aguas. Si le preguntan una pregunta prerapto de examen, ¿cuántas personas caminaron sobre las aguas? En la historia bíblica son dos. Señor Jesucristo y Pedro. Ese título, aunque sea medio arrebatado Pedro, tiene ese título de que aunque sea 3, 4 pasos tiene el agua y no se hundió, sino hasta que dejó de creer. Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuántas veces el Señor lo ha hecho caminar a usted por aguas bastante difíciles? ¿Cuántas veces ha sido embestido por problemas donde ya no hay solución? Hoy en lo que estamos viendo en este tiempo hay problemas de que así se van a sentir. Pero si usted ha creído en el Señor Jesucristo, Él le levantará. Él extenderá su mano y no le va a dejar que se hunda por ninguna circunstancia. De que vamos a seguir en esto porque apenas estamos en le puedo decir, 15, 20 minutos de prefacio donde ahora la clase comienza. Donde ahora comienza lo que corresponde a usted y me corresponde a mí. Le pido en el nombre del Señor de que recibamos lo que viene de aquí en adelante. Es cierto, es un estudio, es un panorama bíblico, pero hay una necesidad de que de cada lectura, de cada pasaje bíblico, de cada porción que hemos leído, el Señor Jesucristo se aseguró de que en esos 4 evangelios quedara palabra para este momento. Tal vez en aquel momento la necesidad era de comida, de pan. Hoy es necesidad espiritual como necesidad de salud. Ponemos en cuenta quién no tiene una necesidad hoy en día. Dígame usted, ¿cuántas personas usted conoce de que están pasando por una situación difícil, apremiante? ¿Cuántas personas están sufriendo en este momento que usted y yo nos damos cuenta de quiénes son? ¿Cuántas personas le han hecho una llamada de decir, me está sucediendo esto y no encuentro salida? ¿Cuántas personas de nuestro círculo familiar están en este momento preciso, en la última, por decir así, pues pasando esta noche, yo no sé qué es lo que va a suceder el mañana? Sabemos de que la necesidad existe, la necesidad está al día a día. Nosotros que nos conocemos podemos tener necesidad tal vez no visible, pero una necesidad espiritual. Una necesidad donde no existe nada que podamos hacer para solucionarla. Y cuando venimos y levantamos la voz, cuando venimos y extendemos la mano en señal de auxilio, por decir, ya todos mis recursos, como la mujer del flujo de sangre, ella había gastado toda su fortuna para recibir sanidad, para recibir alivio de eso, lo que le atormentaba, ella entregó todo. Pero llegó un momento donde ella extendió sus manos y dijo como pudo a buscar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, en el cual a ella no le importó absolutamente nada, sino que ella dijo, mi necesidad es ahora nunca que la tengo que resolver. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que sí hay mucha gente con enfermedades físicas, con enfermedades emocionales, con enfermedades apremiantes, con necesidad de un consuelo espiritual, con necesidad, por no decirlo, de lo material. Hoy en día, ¿cuántas personas se han quedado sin trabajo? ¿Cuántas personas están diciendo, bueno, mi empresa va a cerrar en esta semana que viene y de allí no sé qué es lo que va a suceder? Aquí es donde usted y yo somos tocados a buscar, somos tocados a interceder, somos tocados nosotros a interceder por las personas que están en necesidad. Hay muchos de ustedes, hermanos, que están intercediendo por mi salud, por mi situación emocional en este momento, por lo que está sucediendo con mi familia, como viceversa. Hay momentos en los cuales nosotros estamos expuestos a interceder, estamos intercediendo, estamos buscando, estamos dedicando un tiempito de la vida ajetreada que tenemos de interceder. ¿Interceder cómo? En oración. Porque hay cosas de que usted y yo no podemos hacer, hay cosas en las que usted y yo no tenemos control, hay cosas en las que usted y yo tal vez quisiésemos ayudar, pero no podemos. Lo que nos toca es venir en palabras de oración, venir de rodillas y decirle, Señor, yo no tengo nada que hacer, no puedo aportar nada a la causa, lo único que yo puedo hacer es lo que tú me enseñas, a interceder por la necesidad de mi prójimo. Resulta ser que cuando intercedemos nosotros por las personas que necesitan, es aquí donde nuestro Señor Jesucristo se apiada. Y Él viene delante de nosotros, Él viene al rescate, Él viene a escuchar el clamor, la intercesión. Hay personas de que como no le han creído, no le han conocido, simplemente ellos dicen, ayúdenme a orar, por favor.
lléveme en oración. Ellos saben de que algo en el mundo espiritual va a suceder y le buscan a usted, me buscan a mí en manera de que, por favor, ore. Tal vez algo pasa. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo siempre va a estar dispuesto a escuchar las peticiones, siempre va a estar dispuesto a escuchar esa intercesión. Miren, en este momento lo que nos está enseñando este milagro que Él hizo, los discípulos sintieron ellos la necesidad de darles aliento a las personas que les seguían, en las que ya era tarde y no tenían que comer. Jesucristo, Él los llevó a un lugar aparte, ¿para qué? Para descansar, para que recibieran ellos un poquito de refrigerio del ajetreo que tienen, pero viendo la necesidad que hay, viendo cómo está ya blanquea la mies, hay necesidad de interceder, hay necesidad de aportar, hay necesidad de no sentarse, sino de buscar de manera de cómo ayudar a la causa. Entonces, el Señor Jesucristo aquí viene a hacer algo. Él viene a mediar por cada uno de nosotros. Algo que usted y yo podemos hacer, podemos interceder. Podemos interceder por nuestra necesidad como por la necesidad del prójimo. Pero lo que hace nuestro Señor Jesucristo, Él es un mediador en el cual la petición que usted y yo ponemos delante de Él, Él la lleva al Padre. Donde el Padre ya no lo hace con intención de bendecir o de contestarle a aquella persona que no cree ni entiende ni nada, o como por usted o por mí, sino que lo hace porque Jesucristo se lo está pidiendo y Él hace este punto que es único de mediar. Él es nuestro mediador, no importa qué tan difícil sea, Él es nuestro mediador y por amor a su Hijo el Padre lo va a hacer. Por amor a su Hijo el Padre lo va a hacer. Tenga certeza de que por amor a nuestro Señor Jesucristo Dios obrará en el favor, en la necesidad, en la situación que le embarga. Entonces, ¿qué gana nuestro Señor Jesucristo con eso? ¿Qué gana con Él pedirle a Dios por nuestra necesidad? Una pregunta que yo siempre me he hecho toda la vida. Él no gana nada. Absolutamente lo hace incondicionalmente. Él se dio a sí mismo. Él se dio a muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos oportunidad. Para que usted y yo tuviésemos entrada. Para que usted y yo pudiésemos venir al Padre y buscar ese aliento. Entonces, ¿qué es lo que gana el Señor Jesucristo? Él gana algo, gana lo prometido, Él gana aquella satisfacción que le da al Padre de haber venido y sanar, restaurar, salvar a todo aquel perdido. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo recibimos por interceder? Aquí viene algo muy curioso, donde muchos hoy en día se apiadan de ello y buscan la necesidad del prójimo. ¿Para qué? Para ellos venir y hacer su gremio, para ellos venir y engrandecerse, para ellos ver la necesidad del que busca y ellos tener la oportunidad de orar, interceder, en el cual con esa intercesión ellos lucran su bienestar. Pero déjenme decirle de que el Señor Jesucristo se encarga de que cada persona de que es intercesor, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, si usted y yo estamos intercediendo, hablando así directamente, si usted y yo estamos intercediendo por alguna persona que tal vez esté en el círculo familiar nuestro, o sea, una persona fuera de nuestro círculo familiar, pero estamos intercediendo de corazón, estamos sintiendo la compasión, estamos sintiendo el dolor de ellos y venimos y le pedimos al Señor, déjeme decirle de que eso no se queda sin recompensa. Eso no se queda sin recompensa. Mire lo que sucede aquí en la Biblia, en Mateo 6, mire lo que dice. Mateo 6, versículo 42 al 44 dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. Los que comieron 5,000 hombres. ¿Qué nos está diciendo la Biblia ahí? La Biblia nos está diciendo de que todos los 5,000 contados, no contando mujeres y niños, se saciaron. Ellos comieron y todos se saciaron. ¿Quedó alguno con hambre? No. Pero hubo tanta abundancia en la cual hubo un niño, hubo un personaje allí de que andaba una canastita con 5 panes y 2 peces. El milagro que está sucediendo aquí no es simplemente la alimentación de 5 panes y 2 peces. No. Ese no es el milagro prácticamente. El milagro que está sucediendo ahorita es de que los discípulos ya están intercediendo. Ellos le pidieron a Jesucristo, despáchalo, que vayan a buscar a dónde comprar de algo de comer porque ya es tarde y este lugar desierto y asolado no van a encontrar. Ellos ya sintieron en su corazón la necesidad del pueblo.
la necesidad de la gente que le busca. Entonces Jesucristo, por lo que ellos han sentido mover en su corazón, Jesucristo es movido a compasión. Jesucristo es movido a hacer algo por ellos. Y aquí, esa canastita de 5 panes con 2 peces se convirtió en canastotas, en las cuales no simplemente peces y panes se multiplicaron, sino que las canastas se multiplicaron también. ¿Y en cuántas canastas? Se recogieron 12 canastas, dice aquí. No sé si cuenta usted en su Biblia, pero dice que 12 canastas se recogieron de pedazos que estaban llenas, y lo que sobró, ¿quién pudo haber recogido? ¿A quién pudo haber llevado esas cestas? ¿A quién pudo haberle dado ese sobrante? A las personas que estaban sirviendo, a las personas que estaban intercediendo. Es aquí donde usted y yo recibimos recompensa. Cuando usted y yo intercedemos por alguien, déjeme decirle de que usted recibe recompensa. Dios no se queda absolutamente con nada. Lo que usted y yo estamos haciendo por personas que aún ni conocemos, tiene su recompensa, tiene su paga, tiene su galardón. Hermano, hermana, amigo, si usted ha dedicado tiempo para interceder de una manera física por otra persona, déjeme decirle que el día que usted tenga necesidad de algo, Dios se acordará de ese pan que usted dejó ir sobre las aguas. Si no, en el momento de su necesidad, usted lo va a recuperar. En el momento que usted tenga una necesidad, allí es donde va a estar la respuesta. Dios se encarga de que usted y yo tengamos recompensa. Los discípulos ahora, obviamente, la Biblia no dice que la multitud llevó para el siguiente día. Allí no había para llevar. Allí no había de que envuélvamelo en una cajita porque me lo llevo. No. Los discípulos recogieron. Imagínese usted cuando llegaron a su casa los discípulos, su familia, porque tenían familia, y vienen con esa canastota de panes con peces, y si es posible ya cocinaditos. Es una bendición. A veces usted y yo hacemos cosas insignificantes por el reino. Y cuando nos damos cuenta de que eso insignificante que usted y yo hicimos se multiplicó de tal manera de que glorifica al Señor y nos alegra, nos bendice de tal manera de que queremos gritar a los 4 vientos el milagro que Dios ha hecho con algo tan poquito en nuestra vida. Pero esto se está poniendo interesante y el tiempo apremia. Discípulos ahí van contentos, mire, ¿por qué? Porque han recibido ellos una bendición. Ellos han mostrado compasión y han recibido bendición. Pero aquí es donde usted y yo vamos a ir aterrizando. Mire lo que nos dice Marcos 6. Es tan maravilloso de que cuando ellos exponen la causa, leamos la Biblia, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Vamos a tratar la manera de que el final de la historia la ponemos en medio y luego el medio al final, para que usted y yo quedemos bien identificados con ellos. Hacíamos hincapié de que ellos habían sido movidos a misericordia y que Jesucristo había accionado a esta necesidad. Pero hay una compasión que no es natural en ellos, es algo que Jesucristo viene inyectando en ellos, es algo que Jesucristo les viene enseñando a ellos. ¿Y qué significa compasión? Compasión tiene un gran significado. Si yo le pregunto a usted, ¿qué significado tiene la palabra compasión en su vida? Les voy a decir, para ser honesto, yo nunca he usado esa palabra, no está ni en mi vocabulario. Compasión es algo muy especial. Compasión, hermano, hermana, eso es ser sensible a la necesidad de los demás. Tener esa sensibilidad, sentir esa necesidad en su corazón como que esa necesidad es suya. Sentir la necesidad de los demás y apropiarse del problema ajeno, por decir así. Mira, yo no tengo nada que aportar, pero tu problema es mi problema y vamos a salir adelante de esto. Lo único que puedo hacer en este momento, no cuento de nada material, pero sí cuento de algo muy poderoso. Cuento de fe. Cuento de una gracia delante del Señor que me puede decir a mí, pedid, que yo te daré, buscad, que se te abrirá, toca la puerta, se te va a abrir. Él nos ha hecho entender a nosotros de que Él cuando le buscamos, nosotros le encontramos. Cuando pedimos, nosotros recibimos. Entonces, si tenemos nosotros esa compasión para pedir para nosotros y recibir para nosotros, ¿cómo no pueden recibir otras personas? No podemos decir solo para mí, no. Tenemos que tener en cuenta de que la compasión son 2 palabras. Es una palabra compuesta por 2 palabras. Compasión, ¿se acuerdan de la pasión de Jesucristo? La pasión no es pasión erótica ni nada de eso. Compasión es dolor. Cuando si han visto la película de la pasión de Cristo, yo no la he visto, por cierto, pero la pasión le pusieron no porque la pasión con la que él vino. Pasión es sentir el dolor.
Pasión es sentir el dolor. Pasión acompañada de ¿qué? Con pasión. O sea, sufrir con la persona. Si usted está pasando esto, su sufrimiento es mío también. Yo agarro de ese sufrimiento y lo hago mío. ¿Por qué? Porque su necesidad es mi necesidad y vamos a interceder por ello. Entonces aquí es donde nosotros entendemos que ellos fueron movidos a compasión. Pero mire lo que nos dice Marcos 6:37. Dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Fíjense cómo está el asunto. Este versículo tiene doble, por decir así, significado. Depende de la manera como uno lo lea o depende del grado espiritual que uno tenga. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo de que vayamos y compremos pan por 200 denarios. O sea, está fuera de órbita. ¿Cómo vamos a darle de comer a toda esta gente? Mira cuánta gente nos viene siguiendo y que 200 denarios no va a alcanzar. El discípulo inmediatamente estaba diciendo dinero. A veces usted y yo lo primero que vemos dinero. No tengo recursos, así de que no cuenten conmigo. Dinero, dinero, dinero. Y ya ha venido a tomar auge esto de que si no es dinero nada se mueve. Pero fíjese que a veces la necesidad de que uno tiene no es de dinero, sino de una persona que venga, mire, yo no necesito su dinero, lo que necesito es de que usted de que tiene oportunidad de doblar sus rodillas con tranquilidad, ore y pídale al Señor de que haga algo por mi causa. Hay personas de que tienen todo el dinero del mundo, no necesitan dinero. Hay personas que lo que necesitan es alguien de pobre espíritu como el suyo y como el mío, que intercedamos con lástima delante del Señor para que Él se compadezca y de allí venga la bendición. Mire, Juan es un poco más personal. Él dice claramente quién fue el que pensó en dinero. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, aquí apareció ya el peine. Felipe, Juan es bien detallado. Si busca usted un evangelio personalizado donde vaya bien al grano, lea a Juan. Pero si quiere un evangelio detallado, que sea profundo, vaya a Lucas. Y allí donde nosotros tenemos respuestas y preguntas a las que vayamos, así de que use las concordancias. Y mire, aquí dice que Felipe. ¿Qué parece si le pedimos permiso a Dios y borramos ese nombre de Felipe y le ponemos su nombre y el mío? Así de fácil. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido y pensamos simplemente en lo que podemos hacer monetariamente por esa necesidad? No, que sea el nombre suyo y el mío ahí. Pero ahí dice Felipe, dejemos a Felipe, dice. Por esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aquí es donde usted y yo somos confrontados. Donde la necesidad del prójimo no es una necesidad sencilla. La necesidad del prójimo es su necesidad, es mi necesidad. Y aquí donde Jesucristo nos enseña a nosotros de que tenemos que ser intercesores de las personas. ¿Por qué? Porque sabemos de que tenemos un mediador delante del Padre. De que lo que usted y yo no podemos hacer ni con nuestro dinero ni con nuestra voluntad. La voluntad de Dios es complacer la necesidad de su Hijo. Y nosotros tenemos acceso directo a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él interceda por nosotros. Entonces, si Él es en nosotros intercesor y es mediador, eso es lo que quiere. Mire lo que hace grande el Señor Jesucristo. Lo que le engrandece a Él, lo que le agrada. Lo que Jesucristo hace por nosotros, ¿qué es lo que Él espera? Obviamente de que nosotros hagamos lo mismo que Él ha hecho por nosotros para con los demás. Esa es la grandeza, esa es la recompensa, esa es la gratitud más grande que Él siente por la humanidad, por usted y por mí. De que lo que Él hizo por nosotros, nosotros lo hagamos en misericordia por aquellos que no conocen de misericordia. Y aquí es donde vamos terminando. Como iglesia tenemos nosotros que entender de que la palabra de Dios en este pasaje bíblico es clara y es verdadera. En Marcos 6, 39, 40 dice, mire lo que pasó. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Hay una orden que está siendo dada aquí. Jesucristo les está diciendo a ellos, vamos a hacer algo, pero primero siéntense. Y siéntense no de una manera desordenada, sino de 100 en 100, de 50 en 50. Le dijo a los discípulos, haced recostar. A veces nosotros esperamos una respuesta directa a nuestro problema.
A veces andamos tan apurados de que nada nos consuela, nada nos alienta, nada, esto tiene que ser ya, esto tiene que ser ya, pero viene Jesucristo y nos dice, descansa en el pasto verde, siéntate. Siéntate y medita, siéntate y refrescate, siéntate. Pero eso no calma mi necesidad. Mire, mañana es el último día. Siéntate. El Señor Jesucristo le da esta palabra a los discípulos para que ellos se la den a la multitud, como es la palabra que le puede dar a usted y me puede dar a mí para que podamos llevar a los demás. Siéntense. Que está pasando una circunstancia difícil, siéntese y pídale al Señor con confianza de que Él está en control. Aquí es donde viene la magnitud del milagro. Hacer caso cuando todo está que hierve, ser obediente cuando todo está casi perdido, es difícil. Pero aquí es donde viene la multitud y obedecen y se sientan de 50 en 50, de 100 en 100. O sea que ellos hacen obediencia a la palabra de Jesucristo. Mire, para que un milagro suceda, usted y yo tenemos que hacer lo natural. ¿Qué es lo natural? Pues obedecer, sentarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a orar. Pero Él quiere que sobre lo natural, lo que usted y yo podemos hacer, venga lo sobrenatural. Sobre lo natural. Nosotros hacemos lo natural. Usted y yo hacemos lo natural. Hacer caso a la palabra. Es allí donde viene lo sobrenatural y Él empieza a orar. Él allí levanta sus manos y dedica sus panes y esos peces delante del Padre. Dice, Señor, en tu nombre esta multitud comerá. En tu nombre todos ellos se saciarán. En tu nombre este milagro sucederá. En tu nombre, y ese es tu nombre, es donde usted y yo venimos a participar. Donde nos llama la atención de que a esa palabra, donde dice de 50 en 50, no le dice váyanse por un grupo para allá ni uno para acá, espárzanse. Hay gente de que quiere el milagro, hermano. Hay gente de que dice, bueno, voy a hacer un pacto, voy a pactar tanto a tal iglesia, a tal organización, simplemente para recibir este milagro, pero que no cuente conmigo. Yo no estoy yendo a la iglesia de ellos, ni me busquen, porque no, yo no estoy buscando congregación. A mí eso debe estar con gente que no se está quieta verbalmente, que ponen a uno y a otro. No, a mí póngame simplemente como un colaborador anónimo. Jesucristo dice de 50 en 50, de 100 en 100, que nos congreguemos. Vendrá el tiempo que usted y yo nos vamos a congregar. Vendrá el tiempo en que usted y yo busquemos nuevamente la ruta que llevábamos. De que no veamos diferencia en los demás, sino que busquemos a congregarnos, a hacer caso a la palabra del Señor. Y es allí donde nosotros en obediencia nos congregamos y llevamos la palabra, el mensaje. Y es allí donde usted y yo venimos a sentir la compasión por el prójimo. Donde usted y yo venimos a recibir aquella autoridad para sentir en nuestro corazón ese dolor con, sufrir con, sentir la necesidad del prójimo y, ¿por qué no decirlo?, del próximo. Hemos estado orando por muchas personas, como usted ha estado orando por mí. ¿Quién es el próximo en la vida? ¿A quién es el próximo que Dios llamará a su presencia? ¿Quién es el próximo en el que habrá necesidad de que intercedamos? Pidámosle al Señor en esta noche en oración, de que nos ponga al prójimo que necesitamos ver, a la persona que hemos perdido de vista. Mire, interceder por las personas que están al otro lado